de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno. Buenos días a todos. Que el Señor bendiga vuestros corazones a través de la palabra. No hay un pasaje más emocionante en el Antiguo Testamento que Isaías 40. Es un extraordinario pasaje, es una obra de arte. Es como un gran mural, una gran pintura llena de imágenes, de figuras poderosas al servicio de la revelación profética en Israel. Y es extraordinaria su mensaje para nosotros. Es dado a un pueblo que tenía la esperanza fallida. Israel en Babilonia, Israel en el exilio. Muy importante la vida de Israel, el exilio de Babilonia. Ellos habían sufrido por muchísimos años la opresión de este pueblo bárbaro. Tenía esperanza frustrada. La esperanza frustrada, hermano, es una condición común que nos afecta a todos y nos agota terriblemente tener la esperanza frustrada. Proverbios dice que árbol de vida es el deseo cumplido. Los deseos cumplidos llenan la existencia de alegría, da un subidón a la vida. Neurológicamente se dice que sube la dopamina. Nos alegra el corazón cuando uno cumple deseo. Pero todo lo contrario cuando el deseo es frustrado en nuestras vidas. Dios se revela a Israel en su profundo agotamiento, en su esperanza frustrada. Dice la Biblia enseña que la esperanza frustrada es una enfermedad al corazón. Nos describe esa enfermedad como un proceso que se va dando en el pueblo, en Israel. Comienza con un ligero desánimo de las cosas de Dios. Luego viene la confusión y en la confusión viene el cuestionamiento de Dios, el cuestionamiento de la fe, el cuestionamiento en dar honra a Dios. Después, cuando la esperanza frustrada no se resuelve en el corazón, produce incredulidad en la vida del pueblo. Y si se agrava, si no se resuelve, se vuelve profunda amargura en el corazón. Los profetas, los cantantes, los salmistas decían que el pueblo en Israel había perdido la alegría.
Los instrumentos se habían colgado. Dan la imagen los salmistas que los instrumentos de cuerda se estaban desgastados. No había música en el pueblo. Es que cuando hay desesperanza, no hay música, no hay alegría, no hay danza en Israel. Pero lo más terrible, hermano, de la esperanza frustrada es que se puede volver un cinismo en la vida, cuando ya se pierde la fe, cuando uno es indiferente a Dios, cuando uno es indiferente, cuando uno ya ha perdido sensibilidad total al Señor. Es en este trasfondo en que Dios revela su palabra. Y no es una palabra solamente de consolación, es un barak. En la estructura, en el contexto, nos usa el autor sagrado verbos que tienen que ver con la creación. Dios se propone a crear algo nuevo, un pueblo nuevo para Él. Y usa su instrumento, Isaías, a través de la palabra, el dabar de Dios. Es más que palabras. Isaías 40. ¿En qué consiste en el agotamiento espiritual en este pasaje de Isaías? El exilio para Israel fue un trastorno cultural, político, social, religioso, toda la prosperidad ganada de muchos años después de la conquista, todo el orgullo de esta nación se vino trastornado por 3 deportaciones a un imperio bárbaro. Confusión terrible. La crisis más aguda de este pueblo creyente es que comenzaba a concluir a través de los años que el Dios de Babilonia, Marduk, era mucho más poderoso que Jehová había abandonado a su pueblo. Esa era la crisis mayor. Sentir que Dios nos abandona, sentir que Dios no está con nosotros. La crisis tremenda que vivimos actualmente también nos agota. Mi reflexión para ustedes, para traer este salmo, que creo que es pertinente porque nosotros también tenemos terribles posibilidades de padecer trastornos culturales, políticos, religiosos, económicos, ecológicos, violencia. Agobia la vida, o religioso, de tal manera que solamente tenemos una buena o regular o mala liturgia. Gente aburrida, gente cansada, gente sin la presencia del Señor. Esta enfermedad se está estableciendo muchas expresiones del cuerpo de Cristo en todo el mundo. La iglesia hoy por hoy tiene que preocuparse serio, tenemos que preocuparnos serio. Pero como tenemos una teología del triunfalismo bárbaro, nos permite estar ciego a una realidad. La iglesia no es relevante en su mundo. Hay esperanza frustrada. Hay dudas.
hay incredulidad, probablemente amargura y algunos cinismo religioso. Es agobiante, es agotador. En el capítulo 40 de su libro, Isaías desarrolla la necesidad de renovación espiritual, subrayando observaciones proféticas, declaraciones proféticas que benefician, liberando esperanza al pueblo de Dios en todos los tiempos, para nosotros. Para nosotros. Isaías nos vuelve a hablar también, porque estas profecías, esta declaración, cuando hablamos de profecía, hablamos de la declaración de la voluntad de Dios, no hablamos del futuro. La profecía no tiene un carácter predictivo solamente. Tiene la esencia de la profecía, es declarar la voluntad de Dios, pero no solamente es declarar, sino crear la voluntad de Dios en el pueblo. Dios creando, como Él nos ha creado en Cristo, nueva creación, somos en Él. La primera observación que hace Isaías de la necesidad de renovarse siempre. La posibilidad está ahí. La renovación espiritual para Isaías en este pasaje solo es posible por el poder creativo de Dios. Es imposible renovarse a sí mismo. Es imposible que el hombre, que el pueblo con su sinergia humana se renueve espiritual. Es Dios que renueva a su pueblo. Aleluya. Está hablando en los pensamientos, de la cosmovisión bíblica, está hablando de una realidad que está revelada en todos los textos del Antiguo Testamento, el caos. Cuando las fuerzas opresivas de maldad social vienen a la vida del pueblo, donde todo se distorsiona, donde todo es adverso, solamente el poder creativo de Dios puede superarlo. Nadie se puede renovar de su aburrimiento religioso, nadie se puede renovar si no es Dios y su palabra. No. Entonces es poner atención de la profunda necesidad que tenemos como el pueblo de Dios en todos los tiempos. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu relación con el Señor, pero yo percibo en todos los lugares un tremendo desánimo en Dios. Vida solamente litúrgica. Eso no es la vida en el Señor. Se ilustra, en el versículo 1, se ilustra esto como la imagen, el texto hebraico nos da la imagen de un desierto, de una lluvia que desciende en este trasfondo histórico. Y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. ¡Qué palabra maravillosa! Cuando uno entiende que no solamente es una palabra de ternura para su pueblo, no, es una palabra que compromete el barak de Dios, la fuerza creativa de Dios, el poder creativo de Dios. Él se propone
a levantar nuevamente su pueblo en el desierto con su palabra. Consolaos, consolaos, pueblo mío, cae como lluvia en el desierto, en Israel. Hablar al corazón de Jerusalén, decir a voces que su tiempo ya es cumplido. Desciende en el desierto, versículo 3, voz que clama en el desierto. Preparar el camino de Jehová. Esta palabra llega al corazón del pueblo exiliado. Llega al corazón, pero llega no solamente como una palabra de ternura, sino una palabra de poder que trabaje en el corazón, que construya. Isaías la profetiza 10 años antes de la salida del pueblo. 10 años antes esta palabra estaba trabajando en el corazón del pueblo. La palabra de Dios dicha a la congregación de Israel. Voz que clama, la muerte se convertirá en vida, eso está diciendo la profecía, el dolor en alegría, la desesperanza en esperanza, el destierro, el retorno a la patria. Ese sentimiento de ser despatriado, ¿verdad? Esa humillación terrible en Israel. Nada, pérdida. Las desesperanzas son deseos perdidos. Pérdida. Todos sufrimos pérdidas en el camino de la vida. Perdemos, unos pierden deseos, proyectos familiares. ¿Quién no sabe de las pérdidas terribles que hoy habitan nuestros matrimonios? ¿Quién no sabe? Ya no ignoramos proyectos que empiezan con alegría y terminan dolorosamente. Perdemos proyectos, perdemos empresas, perdemos sueños, deseos. Y la esperanza no es enferma, como dice el proverbio, es enfermedad al corazón. Esta palabra de Dios nosotros necesitamos volver a oír con fe. La palabra profética también es para nosotros. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra sigue restaurando corazones afligidos, corazones sufrientes en el pueblo del Señor. La segunda observación es la forma profética que da este tremendo mural. Me recordé los murales de Orozco, de Diego Rivera, los grandes muralistas. Un arte que pintaban las paredes y pintaban llenas de colores, llenos de vida comunitaria, llenos de sandías, melones, mangos, frutas, la vida. Esto es Isaías 40 para mí. La forma profética que libera renovación. Esta es la función de la profecía, liberar renovación, liberar esperanza donde está la desesperanza. El pueblo, en vez de lamentarse delante de Dios,
debe aprender, según esta profecía, que Dios no es hombre para que se agote a favor de su pueblo. El profeta ve que el largo castigo del exilio llenó a este pueblo, llenó de quejas, llenó de tremendas dudas acerca de su Dios, tremendos cuestionamientos, tremendos monólogos internos que se expresan a veces por palabras, pero que están ahí, que son destructivos terriblemente. Está centrado a sí mismo en su dolor. Y lo que pretende la profecía es hacer un llamado de fe. Y todo el llamado de fe es un llamado a la existencia excéntrica. Salir de nosotros mismos. El llamado a la fe es un llamado de salir de nosotros mismos. Es excéntrico por naturaleza. Estamos en Cristo. Hemos superado el hombre adámico. Estamos fuera fuimos llamados y estamos en Cristo Jesús, aleluya. Esa es salvación, salvarse de uno mismo también. Ya había citado aquí que mi pastor, por cierto, viene mi pastor el 28, ¿no? Viene, tiene 90 años, espero que me aguante, porque lo voy a llevar a Europa, lo voy a honrar, me voy a divertir con él. Yo ya estoy muy contento. Y a los 90 años tenga todavía matraca y quiera venir. Él decía, lo más terrible, yo le he citado muchas veces que lo más terrible en la vida es convivir con uno mismo. Y sí es cierto. Por eso la fe es salvación de uno mismo, es un llamado a salirse, es excéntrico. El centro ya no es nuestro yo, es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué bonito, ¿no? Es salvación. Deben cambiar su forma de hablar. Eso está diciendo la palabra profética. ¿Por qué dices? Versículo 27. Mis caminos están escondidos de Jehová. ¿Por qué dices eso, Israel? ¿Por qué hablas así, Israel? Ellos piensan que en esa tierra pagana los ojos de Dios no ven. Del mar, porque Dios es indiferente. Comienzan a hablar mal. No saben el consejo milenario, no de Salomón. No saben el consejo. Todavía no está escrito. Cuando Salomón dice en Proverbio, el que guarda su boca, guarda su alma. No sabe del fruto de la boca del hombre, se llenará su vientre y se saciará de productos de ¿qué? De sus labios. A veces somos muy bocones. Y no sabe que nuestras desgracias, lo que estamos cosechando, lo que estamos viviendo es producto
de cómo hablamos. Proverbios nos habla del poder de las palabras. Un pueblo llamado a hablar diferente. Eso es. ¿Por qué dices Israel? Deben cambiar su idea errónea. Deben cambiar. Hay una conclusión falsa. La vida está escondida en Jehová, dice. Y nuestro derecho es falso. Israel reprueba esta duda. Dios le reprueba. Como lo vemos en 28. ¿No has sabido? ¿Ignoras? ¿No has oído que Dios es eterno? Cual crió los confines de la tierra. No has sabido, Israel. No has entendido quién es tu Dios. El único, por cierto. No hay Dios fuera de Él. Todos los demás son ídolos. Todos los demás te defraudarán, Israel. Todo ídolo defrauda. Pero yo soy Dios, que creo los cielos y la tierra, que tengo mis manos a las naciones, son como gotas. Se planta Dios a través de la profecía, en medio de esta forma de hablar de este pueblo maldiciente, este pueblo que cosecha lo que habla, lo que declara. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Qué puede haber en una boca con esperanza frustrada? ¿Qué puede haber en una boca con amargura? ¿Qué puede salir de una boca con cinismo? Bendición. No. No sale vida, sino maldición, dinámica de muerte. Y con eso nos saciamos. La tercera, y nos vamos. Dice que en México dice el tercer tequila y nos vamos. Porque hoy vamos a ver ganar la copa al Barça. Deseo con todo mi corazón que esta palabra renueve tu vida, hermano. No tengo otra intención. Simplemente ser un predicador de este libro, un siervo de él. Para su pueblo, renueva, para renovación de nuestras vidas. Hay un poder creativo en esta palabra, hay un barak. Necesitamos esta revelación, necesitamos volver a ser el pueblo de la Biblia, del texto. Pero hoy hay tanta predicación light, tanto pragmatismo, tanta terrible, no hay palabra que traiga, que trabaje en el corazón. La palabra trabaja en el corazón, no importa que se lleve 10 años, pero va a producir por cual ha sido entregada. La tercera es la revelación profética de lo que Él es y lo que Él hace. Jehová es eterno. Por lo tanto,
no tuvo principio como los ídolos. Versículo 19 dice, hay un contraste, el artífice prepara la imagen. Estos sí tienen principios. El artista prepara la imagen, el platero extiende el oro y le funde cadena de plata. Versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que haga una imagen de talla. Los ídolos tienen principio, pero oye, Israel no ha sabido que Dios no tiene principio, que es eterno, que no se cansa, que no es hombre, no se agota su posibilidad. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se vuelve a nosotros. Él hizo los confines de la tierra, por lo que no puedes decir que su camino está escondido de Dios. ¿Cómo te atreves a hablar así, Israel? ¿Cómo te atreves? Tú sabes que Dios hizo los confines de la tierra. Él todo lo ve, todo lo oye. Él da fuerza al cansado. Él no tiene incapacidad de hacer más por su pueblo, no tiene alguna incapacidad. Por eso puede dar fuerza al cansado, multiplica la fuerza que no tiene. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes fraquean y caen, pero los que esperan, y está muy bien traducido Reina Valera, a Jehová tendrán nuevas fuerzas. A los que esperan a Jehová. Estos ya no tenían esperanza. Por eso esta profecía tiene que levantar nuevamente, construir. ¿Quién es el Dios de Israel? Para que lo puedan esperar a Él. No en Jehová, no dice el texto esperar en Jehová, no, esperar a Jehová, que es muy diferente. Le está llamando a la fe, a esta vida excéntrica, salirte de tu mediocridad, salir de tu desesperanza, salir de tu queja, salir de tu vida sin Dios y esperar a Jehová, esperar a Dios. Dios vendrá. No entiendo. Por eso Job decía, no entiendo lo que está haciendo Dios. Yo me voy a plantar, yo soy justo, me voy a plantar en mi dignidad. Yo me he revisado, me voy a plantar en mi dignidad. Lo que Dios hace no lo entiendo, pero no voy a poner despropósito alguno en Él. Sé que mi Redentor vive. Y si quiere que me vaya al polvo o al hoyo, de ahí me levantará. Esa es una existencia excéntrica. La mera fuerza sobrenatural viene a largo plazo,
pero en Él hay fuerzas poderosas que levantan nuestras vidas. Él nunca nos deja avergonzados. No, 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 no. Lo dice Pablo en el texto. Y no me avergüenzo del Evangelio, pues es que en el texto griego es una voz pasiva. El verbo se debe traducir, y el Evangelio no me avergonzará a mí, pues es poder de Dios. Eso hay que decírselo al diablo. El Evangelio no avergüenza a la iglesia. No, no, pues es poder de Dios para salvación. Él tiene el poder, Él tiene fuerzas sobrenaturales, maravilloso, maravilloso. Estuve con Bill Johnson 20 días con él, estuve aprendiendo muchas cosas y conociendo este varón muy sencillo, este hombre muy sencillo, y vi cosas maravillosas de lo que Dios hace en la vida de las personas, de sus profundas necesidades. Vi cómo Dios interviene sobrenaturalmente en vidas. Vi más intervenciones sobrenaturales que 33 años de vivir en Cristo. Y es motivador saber que Dios no tiene límite, que en su soberanía Él está dispuesto de ayudarnos. ¿Qué le está pidiendo al pueblo? Está pidiendo que reciban esa palabra, ese vará que permita que construya la esperanza, que vuelvan a centrarse en Dios y no en ellos mismos. Jehová es el dispensador de poder solo con la condición de tener confianza en Él. El pueblo tiene un gran Dios que renueva fuerzas, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Se ilustra con la pluma nueva del águila, ¿va? En tremenda figura, la promesa de poder correr y caminar y salir del exilio a través del desierto. Correrán sin cansarse, caminarán sin fatigarse. El nombre del profeta lo dice todo. Isaías, Isaías, Dios ayudará. Y esta palabra me suena para terminar. El llamado de Jesús a su pueblo lleno de desesperanza, fallida, aburrido de la religiosidad terrible que vivía ese pueblo, del legalismo brutal de ese pueblo. Multitudes de personas, Él los vio como ovejas perdidas, golpeadas, enfermas. Y mire lo que dice Mateo 11, 28.
venid a mí, todos los que estén trabajados. Me encanta el griego porque usa la figura técnica de la agricultura, la tierra agotada. Es un participio griego que indica un proceso. Está en un tiempo que indica un proceso. Esta tierra se agotó. Este pueblo se agotó. Este pueblo se agotó. Venid a mí, los que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Un llamado a vivir excéntricamente, fuera de nuestro agotamiento, nuestra fatiga, nuestro dolor, nuestros deseos fallidos, hermano, nuestras grandes pérdidas. Dios nos ama, nos consuela y nos llama a venir a Él y descansar con el poder de sus fuerzas. Que el Señor bendiga abundantemente a vosotros en su gracia.